¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar acerca del conflicto armado y la violencia en Colombia. Muy bien, empezamos. Bueno chicos, hablemos acerca del origen del conflicto. El conflicto es una situación en la que los intereses de unos actores individuales o colectivos difieren y entran en confrontación en cuales son en muchas ocasiones el conflicto genera acciones que buscan neutralizar o eliminar al rival. En los conflictos se ven indirectamente otras personas involucradas y no solo las implicaciones de disputa. El conflicto armado en Colombia tiene sus raíces en la lucha por la tenencia de la tierra. El problema agrario ha sido y continúa siendo una de las causas de inestabilidad social del país. Colombia ha sido un país agrario. Durante mucho tiempo nuestra economía ha dependido de buena parte de la producción agrícola. Sin embargo, la distribución inequitativa de la tierra condujo a un conflicto entre terratenientes y campesinos. Ante la situación de iniquidad, en las primeras décadas del siglo XX se conformaban organizaciones conocidas como las ligas campesinas. Estas promovían una lucha agraria, especialmente en las zonas cafeteras del país, con el objetivo de defender los derechos vulnerados de los campesinos y ser reconocidos como sujetos sociales, productivos y tener acceso a la propiedad de la tierra. Estas organizaciones campesinas contaban con el apoyo de partidos políticos de izquierda, que estaban surgiendo en la misma época, como el Partido Social Revolucionario, creado en 1926. Una de sus figuras representativas reconocida por su liderazgo político fue María Cano, llamada la Flor del Trabajo, en 1930. Se conformó el Partido Comunista Colombiano y en 1933 Jorge Eliezer Gaitán decidió separarse del Partido Liberal y fundar la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria. Las confrontaciones agrarias en el territorio colombiano continuaron y evidenciaban la necesidad de una reforma agraria que distribuyera la tierra. El objetivo era cambiar el modelo latifundista, por el que los terratenientes de grandes propietarios usufructuaban el trabajo de los campesinos, mientras estos vivían en condiciones de necesidad. Infortunadamente, la institucionalidad del Estado continuó favoreciendo la concentración de la propiedad agraria en manos de unos pocos. En el contexto de la lucha por mejores condiciones de vida rural, en el año 1928, en Ciénaga Magdalena, fueron asesinados un número indeterminado de trabajadores de la United Fruit Company. Ellos habían organizado una huelga para reclamar mejores condiciones laborales y la reivindicación de sus derechos. Este acontecimiento se conoce como la masacre de las bananeras. El PSR apoyó la huelga de los trabajadores, pero ante el desenlace de los hechos, sus dirigentes terminaron presos. Jorge Eliezer Gaitán, miembro de la Cámara de Representantes, viajó a la zona para investigar el incidente y denunció la masacre al regresar a Bogotá. Como consecuencia, Gaitán tuvo el respeto y el apoyo de los trabajadores. El ambiente político se hizo cada vez más complejo. Las medidas implementadas por el presidente Enrique Olaya Herrera de 1930 a 1934 resultaron insuficientes para algunos liberales y socialistas que reclamaban reformas constitucionales y sociales. Al desequilibrio político y social existente se sumó la guerra entre Colombia y Perú por el territorio de Leticia entre 1932 y 1933. Este panorama nacional hizo que la figura de Jorge Eliezer Gaitán adquiriera mayor relevancia, pues era cercano a los sectores populares del país. Gaitán fue alcalde de Bogotá, ministro de Educación, presidente del Senado, ministro de Trabajo y candidato presidencial en 1943, vencido en las urnas por el conservador Mariano Ospina Pérez. Los actores del conflicto armado que hasta hoy incide en la realidad nacional se gestaron en el escenario de la problemática rural y la falta de presencia del Estado con leyes y políticas efectivas. Bueno chicos, vamos a hablar de un periodo de tiempo durante este conflicto que se llamó el Bogotazo. La complicada situación de violencia política del país llevó a que Jorge Eliezer Gaitán organizara una manifestación llamada la Manifestación del Silencio, el 7 de febrero de 1948. Esta convocó más de 100.000 personas en la Plaza Bolívar. Gaitán contaba con el apoyo del pueblo y se perfilaba como un fuerte candidato a las elecciones de 1949. Sin embargo, fue asesinado el 9 de abril de 1948,
mientras salía de su oficina del centro de Bogotá. Cuando se conoció esta noticia, la conmoción se apoderó de la población al identificar que Juan Roa Sierra le había disparado a Gaitán. Los habitantes lo lincharon y miles de ciudadanos más salieron a las calles a protestar. La manifestación contra el asesinato de Gaitán se tornó en una trifulca monumental que dejó varios lugares de la ciudad en llamas y destruidos. Ese suceso fue conocido como el Bogotazo. Evidenció el conflicto interno que padecía el país y motivó más aún las reacciones violentas contra el modo como se desarrollaba la vida política de la nación. Los enfrentamientos entre liberales y conservadores que se presentaban desde 1930 desembocaban en persecuciones y masacres tras el asesinato de Gaitán. Varias organizaciones campesinas se consolidaron como grupos de autodefensa, a modo de guerrillas. En su primera etapa, en 1949-1953, tuvieron un carácter defensivo, como respuesta a la persecución de los conservadores y la denominada política chulavita. De este modo, la violencia bipartidista fue un detonante para que se organizaran grupos guerrilleros en las regiones como los Llanos Orientales y al sur de Tolima. En este contexto aparecieron las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Fueron un grupo guerrillero con mayor número de miembros en el país. Algunos de sus fundadores, como Isauro Llosa, Juan Ciro Trujillo y Pedro Antonio Marín, alias Manuel Marulanda Vélez Tirofijo, entre otros, pertenecieron a las ligas y a las autodefensas campesinas. La violencia bipartidista condujo a que los miembros de las ligas campesinos liberales y sus familias huyeran de sus tierras y emprendieron un recorrido a pie durante 3 meses. Partieron de la vereda Chicalá de Tolima con 30 personas. Cuando llegaron a la región de Irco eran cerca de 200. Luego los campesinos de la columna de marcha, reunidos en el sur de Tolima, establecieron un lugar que bautizaron el Davis. Fue allí donde el grupo de campesinos alzados en armas se convirtió en un grupo de autodefensa que desarrolló por así una nueva organización social. Este enclave funcionó por un tiempo corto, debido a que los integrantes de este grupo tuvieron un enfrentamiento interno de carácter ideológico, conocido como la Guerra de los Impíos, de los limpios, liberales fieles al partido y los comunes, liberales que adoptaron ideas comunistas. Los primeros liderados por los hermanos Loaiza y los segundos por Pedro Antonio Marín. En 1962, el senador Álvaro Gómez declaró que existían en el país 5 repúblicas independientes: Río Chiquito, Pato, Guayavera, Marquetalia y Sumapaz. En 1964, bajo el gobierno de Guillermo León Valencia, se llevó a cabo la Operación Marquetalia, que declaró cívico-militar contra el asentamiento de grupos guerrilleros comandados por Manuel Marulanda Vélez. A partir de este momento, las FARC cambiaron su estructura a guerrilla móvil, de modo que en enfrentamientos contra el ejército implementaron nuevas tácticas que le facilitaban atacar las fuerzas militares mediante emboscadas. Este cambio fue conocido como la Guerra Irregular. En 1964 la guerrilla tomó el nombre de Bloque Sur y a partir de 1966 el de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. En 1982, en su séptima conferencia, las FARC asumieron su organización interna como la de un ejército regular. Para ello agregaron el nombre de FARC, la terminación EP, Ejército del Pueblo. Bueno chicos, vamos a hablar acerca del gobierno de Rojas Pinilla entre 1954 y 1957. En este contexto, ante la ola de violencia desatada en el país, ocurrió el golpe de Estado del general Gustavo Rojas Pinilla, quien tuvo el apoyo de numerosos dirigentes de partidos políticos tradicionales y de las instituciones del Estado. Su gobierno propuso para los alzados en armas una ley de amnistía, a la que muchos se acogieron y otros no. El gobierno de Rojas Pinilla finalizó con el pacto bipartidista, conocido como el Frente Nacional, en que los líderes y los liberales y los conservadores acordaron alternarse el poder y que se extendió por 16 años. El Frente Nacional logró en cierta medida estabilizar el país políticamente. Sin embargo, durante este periodo de 1958 a 1974, la violencia en Colombia tomó nuevos rumbos y se fortaleció la confrontación como producto de la exclusión del poder de partidos políticos diferentes al del liberal y conservador.
El surgimiento del M-19. Este grupo guerrillero surgió como consecuencia del resultado electoral de 1970, periodo del último gobierno del Frente Nacional. Los candidatos a la presidencia con mayor votación fueron Gustavo Rojas Pinilla y Misael Pastrana, quien resultó ganador en los comicios. Las denuncias acusando la votación como fraudulenta llevaron a que un grupo de jóvenes, algunos miembros de la Juventud Comunista y las FARC, y la facción socialista de ANAPOP, partido de Rojas Pinilla, se unieran y conformaron un nuevo grupo armado, una guerrilla urbana, el Movimiento 19 de Abril, nombre tomado de fecha en la que se llevaron a cabo las elecciones. Algunos de las acciones cometidas por este grupo fueron el robo de la Espada de Bolívar en 1974, el asalto a la corte al Cantón Norte, batallón del Ejército en 1978, la toma de la Embajada de la República Dominicana en 1980 y la toma del Palacio de Justicia en 1985. En la década de 1970 el número de miembros de grupos ilegales había crecido y su presencia en los distintos departamentos del territorio nacional había aumentado. Las rutas utilizadas por la exportación y comercio de esmeraldas, negocio legal, así como las rutas del contrabando, negocio legal, se utilizaron para el tráfico de droga. Los explotadores de esmeraldas se armaron de ejércitos privados para proteger su negocio, dando paso a la conformación de grupos de sicarios, que luego harían parte de las redes de narcotráfico. En la década de 1980 se consolidaron los cárteles de Medellín, los cuales estaba Pablo Escobar, los hermanos Ochoa, González Rodríguez Gacha. En Cali, Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela. En norte del Valle, Wilber Varela, y en la costa Alberto Gamboa. El enfrentamiento por los territorios de cultivo de coca, las rutas y la influencia de los capos condujo a una guerra entre carteles contra el Estado y contra la población civil. Esto por ejecución de acciones terroristas como carros bombas, asesinatos y secuestros selectivos y por la falta de oportunidades de desarrollo para los campesinos que participaban en la cadena productiva. En esta década fue exterminada la Unión Patriótica, la UP. Fueron asesinados los ministros de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, el candidato presidencial Luis Carlos Galán y el director del periódico El Espectador Guillermo Cano. El candidato presidencial Luis Carlos Galán y centenares de personas más. El narcotraficante Pablo Escobar fue suplente en el Senado, fundador del movimiento Civismo en Marcha y líder de los extraditables. Este grupo hizo de la extradición un tema coyuntural entre el Estado y los narcotraficantes, pues querían evitar pagar penas en prisiones extranjeras. El narcoterrorismo presionó al gobierno y la extradición no se incluyó en la reforma constitucional de 1991. Tanto guerrillas como paramilitares se han enfrentado por décadas, disputándose buena parte del territorio colombiano, debido a su interés por las zonas de influencia. Estos son lugares donde pueden sembrarse coca, esconder los laboratorios de producción de pasta de coca y acceder a sus rutas terrestres, aéreas o marítimas para su adición delictivo. Otra razón de esta confrontación relacionado con temas políticos, respecto a los cuales se han demostrado los nexos entre estos grupos ilegales y las esferas del poder nacional. Esto ha permeado la vida nacional en diversos niveles. Muestra de ello son los casos políticos condenados por parapolítica y denunciados por tener vínculos con las FARC. Históricamente, los paramilitares han sido grupos creados para combatir guerrillas, financiados por capitales privados, terratenientes ganaderos y narcotraficantes amenazados por la guerrilla. Estos capitales han provenido del narcotráfico, el secuestro incluso de aportes multinacionales como la Chiquita Brands. En la década del 2000, a través del Plan Colombia, el presidente Andrés Pastrana intentó hacer frente a la problemática del narcotráfico. Así, por medio de la erradicación de cultivos ilícitos, se pretendió acabar con la fuente de financiación de la guerrilla.
Sin embargo, esta política no tuvo los alcances esperados como estrategia social, aunque militarmente significó el fortalecimiento institucional de las Fuerzas Armadas. Además, en este gobierno se adelantó un intento de paz con las FARC. En la denominada zona de despeje, tras la ruptura de las negociaciones, se presentó un incremento de la violencia en el territorio colombiano. Bueno chicos, el expresidente Álvaro Uribe llevó a cabo un proceso de desmovilización de los grupos paramilitares, el cual tuvo como soporte jurídico la Ley de Justicia y Paz, la Ley 975 del 2005, por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyen de manera efectiva a la consecución de la paz nacional. El proceso para quienes se acogieron a la ley consistía, entre otras cosas, la desmovilización, la entrega de armas y la vinculación al programa reinserción y de verdad, justicia y reparación, como reza el artículo 6 de la ley 975. Derecho a la reparación de las víctimas. El derecho de las víctimas a la reparación comprende las acciones de restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción para obtener las garantías de no repetición. La restitución consiste en devolver a la víctima en la situación anterior a la comisión del delito. La indemnización consiste en compensar económicamente los perjuicios causados por el delito. Y la rehabilitación consiste en recuperar a las víctimas que sufren traumas físicos y psicológicos como consecuencia del delito. Y la satisfacción, que consiste en restablecer la dignidad de la víctima y difundir la verdad sobre lo sucedido. Además de las anteriores, las garantías de no repetición comprenden, entre otras, la puesta en marcha de mecanismos de reparación simbólica y colectiva. La desmovilización de grupos paramilitares. El proceso de desmovilización de los grupos paramilitares logró la entrega de un número aproximado de 31.600 individuos, tras el acuerdo de Santa Fe de Ralito, en Córdoba. Si bien dicho proceso desmanteló el mayor grupo de paramilitares del país, las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, dirigidas por los hermanos Carlos y Fidel Castaño, sus resultados han tenido fuertes críticas, debido a que los jefes paramilitares no cumplieron con las garantías de verdad y justicia exigidas por el proceso de paz. La condena de los jefes paramilitares que confesaron la verdad de sus crímenes se estableció de 8 años de prisión. Lamentablemente, los procesos generaron otros resultados, entre ellos la presencia de narcotraficantes que se hicieron pasar por jefes paramilitares y la reparación de víctimas que no fueron eficientes. En ocasiones se denunció que los victimarios recibieron mayores garantías que las víctimas y la creación de bandas criminales movilizadas y reinsertadas, que siguieron delinquiendo y estructurando nuevos grupos militares. Los paramilitares, al igual que otros grupos ilegales, también han sido seriamente cuestionados por los organismos internacionales debido a los actos de violación de los derechos humanos que han cometido: secuestros, masacres, torturas, desapariciones y desplazamientos forzados, entre otros. En Colombia persisten en la actualidad varios grupos armados y organizaciones al margen de la ley, producto de más de 50 años de conflicto interno. Durante las últimas décadas se han iniciado diferentes procesos de paz que se han implementado en acciones gubernamentales para disminuir la guerra. A pesar de los esfuerzos de los diferentes gobiernos, el origen social de los conflictos permanece. Según el boletín técnico del DANE, para el 2017 la pobreza monetaria se establecía entre el 26,9% y la pobreza extrema entre el 7,4%, a lo cual se suma uno de los índices de desigualdad más marcados del mundo. Dentro de este panorama, la población civil continúa en medio de las contiendas entre las diferentes organizaciones armadas, la guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC, que no se han acogido a procesos de paz desde el 2017. Los disidentes de la reinserción paramilitar, que fortalecieron las denominadas BACRIN, verdaderas estructuras organizadas del crimen en diferentes zonas del país que se financian con la extorsión, la minería ilegal, contrabando y el narcotráfico. Estos grupos controlan la producción de hoja de coca y las rutas para su distribución. En este contexto, para la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, Colombia sigue estando entre los países con mayor número de desplazados internos en el mundo. Por otra parte, los diferentes grupos ilegales tienen vínculos con los sectores económicos y políticos.
Por ejemplo, financian campañas políticas en todos los niveles, gobernación, en alcaldías, etcétera, y de la justicia, lo que hace aún más complicado combatirlas desde este modo. La violencia se encuentra unida a la corrupción. Hoy en día, investigadores y académicos coinciden que la corrupción es uno de los más grandes amenazas para el posconflicto. Se ha avanzado en aspectos normativos como la Ley 1448 del 2011, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, para ofrecer la asistencia a quienes han sido afectados por el conflicto. Sin embargo, aún existen dificultades para acceder a estas asistencias y para que las víctimas puedan recuperar y regresar a sus tierras. La paz es un objetivo del desarrollo del país en el marco de los objetivos del milenio para la promoción de modelos de crecimiento y que se considera una condición básica para fomentar las capacidades gubernamentales públicas y privadas, comunitarias orientadas a la gestación territorial sostenible. Bueno chicos, eso es todo por el día de hoy, espero les haya gustado el video. Chao, un fuerte abrazo, chao, chao.